Se veía venir lo que se anunció el día de ayer. Hace 2 semanas, el 13 de enero exactamente, el sector comercio, el sector que representamos, no tenía ningún tipo de noticias, sino que tenía mucha incertidumbre. Estábamos prácticamente entre dos aguas. El tema de la reposición de los inventarios, por una parte, temor a no saber cómo hacerlo, y segundo, la poca posibilidad de acceder a las divisas. En ese momento nos encontrábamos el 13 de enero. A partir de ese día, ha habido dos anuncios importantes. Uno del presidente de la República esa semana, creo que el día 15, en el cual asomó algunas cosas que anunciaría después el ministro Ramírez el día de ayer, y nos encontramos ahora con varias cosas específicas. El primero de ellos es que, obviamente, ahora los dólares oficiales van a ser a una tasa superior a través del SICAD. Se habla de que solamente alimentos y medicinas van a quedar a 6.30 y el resto de la economía va a estar ahora centrada en el tema del SICAD. Eso, si constituye una devaluación o no, eso se lo vamos a dejar a los que pueden precisar eso, a los economistas, a los que realmente saben de eso, pero nosotros como sector comercio tenemos que verlo desde el punto de vista práctico. ¿En qué puede beneficiar o no al sector? Primero, el SICAD está doblando los recursos que está otorgando ahora la economía de 100 millones a 220 millones, bajo la promesa de que se va a hacer también semanalmente. Segundo, se asomó la posibilidad de que ciertos importadores privados pudiesen utilizar sus fondos para luego entonces colocar fondos y productos en la economía. Ahora, hay que dar las dudas. Esperar la reforma de la ley de ilícitos cambiarios que no se conoce aún. Estamos esperando que esta semana... Dijo el ministro que esta semana prácticamente iba a estar lista, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿a qué dólar se va a nacionalizar esa mercancía cuando llegue de fondos propios, por ejemplo? Lo otro es que nos encontramos entonces ante un mercado del sector comercio que después de las racias del año pasado, noviembre y diciembre, en el cual se combinó a muchas empresas a vender a descuento y vender más rápidamente de lo que estaba estipulado, nos encontramos ahora con que hay comercios que todavía hoy, 23 de enero, no han abierto. Todavía hoy, 23 de enero, no han abierto por varias razones. Una, que no tienen la mercancía para terminar de arrancar el año y vender. Segundo, pues sencillamente no saben a qué precio van a vender, porque inclusive el mismo comprador no sabe a qué precio comprar. Entonces, aquí lo que necesitamos nosotros en el sector comercio son reglas claras, transparencia, claridad. Y eso estamos esperando que se cristalice primero con la publicación de la ley, porque el día de ayer, a pesar de que se hicieron anuncios concretos, quedaron muchas dudas en el... Claro, si bien señalaba que el tema de la devaluación o no dependerá de ustedes, hay que dejar claro a los consumidores que evidentemente si ya comienza a trabajarse con una tasa casi del doble, evidentemente los costos van a estar elevados cuando vayan nuevamente a estar en los stands. Es decir, cuando ustedes vayan a reponer el material, los comercios en general, los precios van a subir y eso tiene que tenerlo claro el consumidor. Es decir, esperan ustedes que haya una revisión de costos, esperan que haya quizás un entendimiento para que no ocurra lo mismo que pasó en diciembre. Mira, el tema de los costos es una cosa que está a libre discusión. Nosotros siempre hemos dicho que dentro de una estructura de costos tiene que estar no solamente un costo de un producto más un margen de ganancia y unos imponderables, sino también tienen que estar todos los gastos fiscales y parafiscales de las empresas. Tú tienes que allí incluir transporte, tienes que incluir sueldo, tienes que incluir LOPSIMAT, INSE, LOCTI, Ley del Deporte, etcétera, cosas que pareciera que no se están considerando dentro de las estructuras de costo. Obviamente... ¿Ese 30% que usted cree que no contempla todo esto que me está señalando? Es que un 30% generalizado, francamente, pues tú no puedes aplicarle ese porcentaje a todos los productos en el mercado. Decenas de miles de productos en el mercado, hay inclusive muchos que son de altísima rotación, consumo masivo, etcétera, que pueden trabajar con menos de un 30%. Claro. Vamos a decir la verdad, pero hay otros que no pueden con un 30% porque sus costos de producción o sus costos de importación son mucho más altos y tienen que considerarse de esa manera. Ahora, cuando tú hablas, y lo mostramos en nuestra encuesta del año pasado, en noviembre, cuando el 87% del sector comercio no importa con dólares preferenciales. Entonces, este traspaso de 6.30 a 11.36 o lo que de esa semana, francamente, eso va a ser no pensamos que va a tener tanta influencia cuando los precios se deben adecuar en la medida que haya conversación, diálogo, etc. Mauricio, sin duda alguna, es un impacto inflacionario se está calculando del 6.30 a 11.30 ya es un salto de casi el doble, ¿no? Se calcula, y lo escuchamos en varios economistas esta semana, que se calcula la inflación de este año un 75, 80, es un 55 hasta un 80%. Eso ya de por sí es bastante serio. Aquí lo importante es que el gobierno nacional, la empresa privada, comerciantes en este caso, nos sentemos a conversar, y por eso nosotros hemos venido hablando y hemos girado invitaciones a los organismos del Estado para reunirnos y mostrar nuestras propuestas, que las tenemos
muy específicas, estructuras de costos, etcétera. Claro, le consulto, se habla ahora de que las subastas del SICAD igualmente van a ser semanales, pero van a contar con más capacidad, van a incrementarlo, incluso van a poder repetir sectores durante semanas consecutivas, cosa que no estaba contemplado anteriormente. ¿Esperan poder participar ustedes? Me habla de que el 80% de los comercios no lo hacen o no importan con dólar oficial. Es decir, ¿esperan poder participar más este año considerando el nuevo cambio en el tema de las subastas? Claro, porque se venía sectorizando y regionalizando la subasta. Ahora va a ser abierta para todos los sectores, lo cual me hace pensar de entrada que esos 220 millones, a pesar de que dobla la figura actual, no va a ser suficiente para el movimiento real de la economía. Realmente esperamos que se materialice la propuesta nuestra, que es una tercera vía, un tercer mecanismo, que sea de acceso diario a las divisas, de forma de que los pequeños... ¿Bolsa de valores? Bolsa de valores, banca pública, banca privada, es decir, como funcionó un mercado permuta hasta hace 3 años, en que tú, yo y nosotros podíamos ir a un banco a comprar nuestros dólares. A lo mejor viene con la reforma de la ley de ilícitos cambiarios. Más del 80% de los comerciantes son pequeños y medianos. Muchas veces no requieren de grandes cantidades de dinero para poder funcionar. Así que es importante que se cree ese mecanismo de acceso diario a los dólares para que puedan continuar y puedan no solamente obtener divisas, sino realmente poner los productos en los anaqueles, que es lo importante. Ahora, otra cosa que no tampoco quedó clara. La deuda que hay con el sector privado venezolano a través de Cadivi y lo que quedó pendiente por allí. Sí, bueno, la deuda... 10.000 millones de dólares, no es cualquier cosa. Se calcula entre 9.000 y 10.000 millones solamente con empresas, pero también hay otras deudas. Hay deudas por expropiaciones. Es decir, hay que considerar todo esto y ver de qué manera, cómo tú vas a contraer una deuda a 10 bolívares y después vas a tener que pagarla a 20, ¿no? O sea, hay que considerar un poco la situación de los empresarios, la situación de los privados también. Hablemos, en segundo término, de las remesas familiares. Cuando un muchacho está estudiando en el exterior, cualquier carrera, y resulta que se otorgaron dólares a 6.30, ahora el padre y la madre van a tener que pagarlo a 11.36. Eso también hay que precisar, hay que precisarlo, ¿no? Lo otro es cómo se va a materializar la subida y bajada de las subastas semanales. Si yo estoy en el exterior, yo resulta que a semana se va a ajustar mi tasa de cambio. Todo eso tiene que aparecer por escrito en una... Es muy probable, Mauricio, porque no va a ser una tasa fija, ¿no? Yo no sé, a ver, al final de cuentas, cómo funciona el sistema de subastas. Algunos le ponen comillas a esa subasta porque dicen que la libre discrecionalidad del funcionario es la que marca la pauta, pero eso indica que va a haber un deslizamiento de la moneda, de la paridad dólar-bolívar. Pero como decía el ministro, ya va a fluctuar, que básicamente es aumentar, exactamente. Y cómo se genera, y le pregunto por lo menos el tema de los comercios, para la estructura de costos, cuando se supone que la tasa puede cambiar semanalmente, es decir, ¿cómo se va elaborando eso? Bueno, mira, vamos a tener que trabajar como hemos venido trabajando desde hace muchos años, que es en el día a día. Tendremos que tener personas y departamentos dedicados a hacerle un traqueo a cómo va la tasa oficial, porque eso obviamente según la demanda va a irse ajustando a la realidad. Eso también es ley de mercado, eso es otra cosa que tampoco se ha hablado. Si tú permites que el monto de la subasta varíe, eso significa que eso va a variar de acuerdo a la demanda por el producto. Eso es ley de mercado también, que es lo que nosotros como sector defendemos, la libre empresa, el libre albedrío, y donde no caben fijaciones de precios ni controles cambiarios. Eso tiene que ver con lo que decía, a qué tasa se va a nacionalizar la mercancía cuando llegue a puerto venezolano. Eso tiene que definirse, porque si se supone que hay una tasa referencial y esa se va deslizando en el tiempo, ¿en qué momento tú liquidas? Debes permitir que haya un mecanismo transparente, despenalizado, paralelo, más allá del SICAD, porque necesitamos tener reglas claras, necesitamos poder calcular costos y precios de aquí a la semana que viene. En este momento no puedo hacerlo. Otorga un mecanismo inclusive le puedes colocar un monto tope para pequeños importadores para que puedan subsistir, para que puedan vender, porque a Venezuela le conviene empresas fuertes, fortalecidas, vigorosas, con empleados productivos, no empresas debilitadas. Claro, pero despeja un poco quizás estos anuncios del día de ayer, el escenario que había quizás a comienzo de año. Sí, cómo no. De una semana para acá han cambiado las cosas un poco. Pensamos que continúan las conversaciones y reiteramos nuestra disposición como gremio empresarial, como sector comercio, como Consecomercio, a sentarnos a hablar con cualquiera de los organismos pertinentes en esto para poder buscar las mejores soluciones para todos los venezolanos. ¿Han solicitado formalmente entrevistas ya? Sí, cómo no. Desde el año pasado lo hicimos y lo volvamos esta semana. Estamos volviendo a hacer con la nueva disposición de gabinete y esperamos pues que eso se materialice muy pronto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se esperarán entonces las providencias para determinar cómo venirse manejando todo eso y por supuesto reacciones de todo esto van a continuar.